Conexión química. Solo estoy probando los niveles de ácido en la batería de mi auto. Nunca sobra revisar un automóvil, especialmente cuando es viejo. Pero hay que ser cuidadoso, ya que las baterías de auto contienen ácido sulfúrico, que es muy corrosivo. En realidad, tengo varios tipos de ácidos y bases guardados en la cochera, y si conocen su química, sabrán cómo almacenar sustancias de uso casero. Por ejemplo, muchos limpiadores como este limpiador de vidrios o este limpiador de cañerías contienen ácidos o bases. También el fertilizante. El polvo del fertilizante puede ocasionar problemas respiratorios y el sólido es muy corrosivo. En mi casa tengo analgésicos tipo ASA y los ácidos que están en los alimentos como la mermelada o el refresco. Equilibrio ácidos y bases en cambios químicos. Sociedad y tecnología ácido-base. En este programa vamos a ver algunos usos de los ácidos y las bases en nuestra sociedad, así como la tecnología asociada con algunos de estos usos. Esto incluirá ácidos y bases tanto sintéticos como naturales. También veremos algunos problemas y soluciones asociados a la deposición ácida. Así que sin más preámbulo, vamos a la planta de cemento. La piedra caliza es un componente importante del cemento. Es carbonato de calcio. La piedra caliza es una base débil porque contiene iones carbonato. Si la piedra caliza se muele y se quema, produce óxido de calcio, también llamado cal. Esta es muy corrosiva y también es una base ya que produce iones de óxido. El cemento se hace mezclando la piedra caliza con barro, un poco de arena y un poco de hierro, y luego calentándolo a más de 1500 grados Celsius. A estas temperaturas la cal se combina con el sílice y la alúmina del barro para formar nuevos compuestos que reaccionan con agua. El yeso o sulfato de calcio es añadido para controlar la tasa de reacción. Cuando este polvo reacciona con agua, se endurece haciendo el pegamento que une al concreto. Solo hay que mezclar este polvo con arena y grava, añadir agua y tendremos concreto. Ya vimos que el cemento es una base y hay que manejarlo con cuidado. Si se inhala, este fino polvo puede irritar las vías respiratorias y la exposición prolongada puede causar daño pulmonar permanente. Por esto deben tomar precauciones de seguridad apropiadas al usar productos de concreto. La fabricación de cementos es solo un ejemplo de cómo usamos las bases y ácidos naturales a nuestro favor. Ciertos miembros del mundo animal también los usan. Las hormigas, por ejemplo. El ácido fórmico, también llamado ácido metanoico, es lo que da su cualidad al piquete de hormiga. También el ácido tánico, que está en los árboles siempre verdes. Los taninos, como el ácido tánico, se encuentran en muchas plantas. El árbol del té y corteza de roble son únicos porque son capaces de convertir ciertas proteínas de la piel en cuero. Parte de este proceso de curtido involucra tratar la piel con cal. Un uso más del óxido de calcio. Los ácidos y bases naturales son muy útiles y hemos aprendido a hacer varias versiones sintéticas. Un ejemplo es el ácido etanoico. El ácido etanoico también se llama vinagre. El vinagre se forma cuando se hace rancio el alcohol. En la antigüedad lo usaban como conservador. Ahora también se usa en alimentos como los pepinillos, por ejemplo. El ácido etanoico tiene muchos usos más. ¿Cómo es que se produce? Bueno, lo que hacemos, Linda, es inyectar oxígeno en un reactor químico con butano. Lo hacemos reaccionar con acetato de y ácido crómico. Muchos solventes más en este reactor, así que usamos un proceso de destilación para separar el ácido acético. Usamos estas 4 torres que ves. Después de pasar por las 4, obtenemos ácido acético como producto final. ¿Y para qué utilizan el ácido acético? O sea, no necesitamos tanto vinagre. No usamos este ácido acético con fines alimenticios. Lo usamos para la manufactura del acetato de celulosa que hacemos aquí y acetato vinílico también. Kevin, ¿todo esto es acetato de celulosa? No, en realidad es pulpa de madera que viene de los árboles. Es una fibra recta y larga que usamos en la manufactura del acetato de celulosa.
Tomamos la pulpa de madera y la mezclamos con ácido acético, anhídrido acético y ácido sulfúrico como catalizador. La colocamos en un reactor y la calentamos con vapor. Después se forma acetato de celulosa y usamos óxido de magnesio para neutralizar el ácido sulfúrico. Entonces recuperamos el ácido acético lavándolo con agua. Después sacamos el agua secándola en escamas de acetato de celulosa. ¿Para qué se utiliza el acetato de celulosa? El acetato de celulosa se usa en textiles, en películas fotográficas y también para alfombras y fármacos. Muchas gracias, Kevin. Ácido acético, vaya, sabía que tenía un buen sabor, pero no que tenía tantos usos. Los ácidos y las bases tienen un papel importante en el procesamiento de alimentos y tienen distintos propósitos. Veo que hay sorbato de potasio en esta barra. Es un tipo de ácido. ¿Para qué lo añaden? Se usa como conservador, evita que crezcan hongos. Otro conservador es el ácido benzoico. Se añade a la porción frutal de este lado y previene el crecimiento bacteriano. ¿Qué me dices de las bases como el bicarbonato de sodio? ¿Por qué se usan para hornear? Se usan en mezclas y se combinan con un ácido para producir dióxido de carbono. Este gas esponja el producto. ¿Hay algún modo de saber con solo ver los ingredientes qué ácido base están usando? Las etiquetas de ingredientes se escriben en orden descendente por peso, así que un conservador que tiene un límite legal de 0,1% por lo general estará al final de la lista. Veamos una lata de tomate con ácido cítrico. El tomate está arriba en la lista. El ácido cítrico se usa para reducir el pH de este alimento y así conservarlo. En el caso de las pasas, el dióxido de azufre se añade como conservador y lo vemos al final de la lista de ingredientes. Ya veo, así que por ejemplo en la mermelada el ácido cítrico se usa para bajar el pH y matar a las bacterias. Y el sorbato de potasio se usa como conservador y aparece al final de la lista. ¿Cierto? Hemos visto cómo la industria alimenticia usa los ácidos para mejorar la calidad de la comida. Ahora la industria farmacéutica también los utiliza. Un buen ejemplo es el ácido acetil salicílico. ¿Los ASA? Sí, esta es la fórmula de los ASA. Es un compuesto orgánico y quita el dolor. Aquí tenemos dos productos ASA, pero hay una diferencia entre ellos. Amy, ¿cuál es? Bueno, es fácil. Este de aquí tiene buffer. Bueno, dinos qué es un buffer. Un buffer es un par conjugado de un ácido o base débil que existe en una concentración aproximadamente igual y puede estar a cualquier pH. Así que necesariamente debe tener un pH neutro. No necesariamente. ¿Bien? ¿Por qué necesitamos un buffer en una tableta analgésica? Mira, Robin, para responder esa pregunta debemos ver el pH de estos dos productos. Así que hagan la demostración y explíquenla mientras la realizan. Sí, primero voy a medir 80 mililitros en cada uno de estos cilindros graduados. Y pondré 5 de estas tabletas en los matraces. Ahora añadiré el ASA con buffer. Bueno. Vertiré el agua dentro del ASA sin buffer. Y ahora en el que tiene buffer. Sí, ¿y luego? Lo siguiente que haremos será ponerlas en el mezclador magnético o agitador magnético. Sí. Lo encenderé. Sí, ahora, mientras el ASA se disuelve, puedes ver una solución turbia. Algunas de estas partículas sin disolver no afectarán la lectura de pH que harás. Cierto. Bueno, creo que es suficiente. Probablemente puedas medir el pH ya. Sí, lo apagaré. Y listo. Enjuagaré esto en agua destilada. Listo. Primero lo pondré en el ASA sin buffer y la lectura es... La lectura es 2.96. Bien. Ahora lo enjuagaré y lo pondré en el ASA con buffer. 3.61. Bueno, ambos son menos ácidos que los jugos gástricos. ¿Por qué hace falta un buffer? Sí, es cierto. El estómago tiene un pH de alrededor de 2.00. Pero tal vez el hecho de añadir buffer a los productos pueda cambiar el pH del estómago. Hagamos otra demostración para explicar esto, ¿de acuerdo?
Robin y Amy han llenado cada uno de estos tubos de ensayo con ácido clorhídrico, un pH de 2.0 para simular el ambiente estomacal. Y a cada uno de estos tubos le añadieron un indicador. Van a verter las soluciones y comparar los cambios de color del indicador. Añadiré el ASA sin buffer antes que nada al indicador de naranja de metilo. Y yo añadiré el ASA con buffer a lo mismo. En el mío no hay cambio. Sí, si miro en la tabla de datos, el naranja de metilo pasa de rojo a amarillo. Y eso fue lo que sucedió. Así que debe haber un cambio en el pH. Es cierto, tenemos un aumento en el pH y un descenso en la concentración de iones hidronio. Sí, Bueno, luego, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? lo mismo, excepto que añadiremos rojo de metilo esta vez. Y no hay cambios en el ASA sin buffer. No, tampoco en el mío. Bueno, siguiente indicador. De acuerdo. Naranja 4. Añadiré el ASA y de nuevo no hay cambio. El mío, por otro lado, según la tabla de datos, debió cambiar a amarillo y lo hizo. Así que aumentó el pH. De acuerdo. De nuevo aumentó el pH. Y al hacer esto, descendió la concentración de iones hidronio. Sí, descendió. Bien, el último. Verde de bromocresol. Cuando añado una SA sin buffer no hay cambio. En la mía hay un cambio de amarillo a verde, así que el pH volvió a cambiar. Eso significa que la solución se volvió menos ácida. Sí, De acuerdo. Ahora, ¿qué pueden concluir sobre estos cambios de color con indicadores, preparando las soluciones con buffer y sin buffer? Que cuando añadimos el ASA sin buffer al ácido clorhídrico sigue siendo una solución ácida muy fuerte. Y cuando añadimos el ASA con buffer a la solución de ácido clorhídrico, la solución se vuelve menos ácida. Ahora, ¿cómo contestarías esta pregunta? ¿Por qué algunas personas necesitan un producto ASA con buffer? pues si alguien toma un producto de ASA sin buffer, la concentración de ácido en el estómago será muy alta. Y eso le puede producir problemas a quienes tienen estómagos sensibles. Por otro lado, si toman una tableta con ASA y buffer, el producto será menos ácido y eso podrá eliminar algunos de sus problemas. Cierto, bien hecho. Ahora que hemos visto la aplicación de un ácido en la industria farmacéutica, veamos el papel que los ácidos y las bases juegan en el suelo. En general, los suelos de las praderas varían de neutral a alcalino. Y sin embargo, los granjeros comúnmente agregan amoníaco al suelo. El amoníaco es una base. La pregunta es, ¿por qué se pone una base en un suelo que ya es básico? Bueno, no sé la respuesta, así que investigué con un experto de Alberta en agricultura. Doc, ¿por qué los granjeros le ponen amoníaco al suelo? Usan amoníaco como fertilizante nitrogenado. Nada tiene que ver con el hecho de que sea una base. Ay, ¿qué sucede con el amoníaco cuando está en el suelo? Las plantas lo utilizan como fuente de nitrógeno. El amoníaco se convierte en nitrato en el suelo y las plantas usan ambas formas de nitrógeno. El nitrógeno es un bloque de construcción y viene del amoníaco. ¿Es cierto? ¿Hay otros subproductos de esta reacción en el suelo? Curiosamente, aunque comienza como base, forma hidróxido de amonio, que es una base. Pero al reaccionar en el suelo o ser absorbida por las plantas, libera iones de hidrógeno. Por lo tanto, la reacción neta es ácida en lugar de básica. ¿Qué tiene que ver esto con la deposición ácida? Bueno, tanto el azufre como el óxido de nitrógeno se emiten en la atmósfera y pueden caer como deposición ácida, como lluvia ácida de nuevo. En muchos de los suelos que son neutrales o alcalinos, no hay problemas porque la acidificación no es suficiente para causarlos. Algunos suelos pueden ser más susceptibles que otros al daño por deposición ácida, como los bosques. Sí, así es. Sí, es bueno saberlo. Bueno, ahí lo tienen, un poco acerca del pH de los suelos. ¿Sabían que ciertas plantas caseras pueden beneficiarse por tomar de vez en cuando una taza de té? No es por la cafeína. Lo que pasa es que ciertas plantas caseras aman el ácido y eso significa que absorben el ácido tánico que tiene el té. El amor de las plantas por el ácido se da en aquellas que crecen en suelos de un pH cercano a 6.5, pero pueden subsistir en suelos de hasta 7.1. Pero antes de que le des té a todas tus plantas, necesitas saber algo sobre la biología de las plantas. Bueno, muchas plantas tropicales como esta violeta africana adoran el ácido, pero hay muchas variedades no tropicales que también adoran el ácido. Por ejemplo, el junípero y otras plantas siempre verdes, el roble, el árbol de ceniza de montaña, el árbol de magnolia y la orquídea. Estas plantas se han adaptado a la naturaleza ácida del suelo en su ambiente. Si quieres hacerle un favor a las plantas que adoran el ácido, solo dales una taza de té.
Hicimos un reportaje sobre la química de la lluvia ácida. Es un problema mundial y hemos aprendido mucho sobre él. Bien, díganme qué descubrieron. Aprendimos que algunas plantas crecen en suelos ligeramente ácidos. Pero en muchos lugares del mundo, las plantas y los animales tienen más ácido del necesario. Por la lluvia ácida durante millones de años, la naturaleza mantuvo un balance a pesar de los efectos de los volcanes, los rayos, la descomposición y la acción bacteriana del suelo. Luego llegó la revolución industrial, los automóviles y nuestra demanda de más energía. Y por supuesto, el problema mundial de la deposición ácida. ¿Cierto? A través de la química ácido-básica aprendimos a entender qué sucede y comprenderlo es la base para hallar una solución. Excelente introducción. Es solo el principio, es decir, vamos a discutir la química de la lluvia ácida. La lluvia ácida o deposición ácida tienen muchas fuentes. Independientemente de dónde provenga, las sustancias que producen la lluvia ácida son los mismos. Las dos principales sustancias son dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. En la naturaleza, los volcanes y los productos de la putrefacción producen 20 millones de toneladas métricas de dióxido de azufre cada año. Parece mucho. Pero, ¿cómo se compara con las cantidades que produce la actividad humana? Los humanos producimos la mayor parte del problema. Más de 10 veces esa suma es producida por la combustión de aceite, el carbón y el petróleo, así como la metalurgia. De esta, el mayor contribuyente al problema de dióxido de azufre es el carbón, especialmente el carbón de bajo grado. Es decir, todos los carbonos contienen cantidades traza de azufre que reaccionan con el oxígeno del aire, pero el carbón de bajo grado contiene una mayor concentración de azufre que el de alto grado. Es verdad. Cuando se quema el carbón, se libera dióxido de azufre al ambiente. El dióxido de azufre se combina muy fácilmente con agua para producir ácido sulfuroso. Ya que el ácido sulfuroso no es tan estable como el ácido sulfúrico, puede oxidarse aún más con el oxígeno del aire, generando ácido sulfúrico. Otro contribuyente mayor al problema de la lluvia ácida es un grupo llamado óxidos de nitrógeno, que incluye al dióxido de nitrógeno, al monóxido de nitrógeno y al monóxido de dinitrógeno. ¿Saben cómo se producen? Se producen en la combustión de alta temperatura cuando el nitrógeno y el oxígeno reaccionan en el aire. El monóxido de dinitrógeno o gas hilarante es relativamente inerte en la atmósfera inferior y eventualmente se descompone en nitrógeno y oxígeno. Pero en la atmósfera superior, sin embargo, la descomposición de este gas puede contribuir a la descomposición de la capa de ozono. Se producen cerca de 180 millones de toneladas métricas de nitrógeno y óxidos de nitrógeno por rayos y descomposición bacteriana como parte del ciclo del nitrógeno. Cerca de 90 millones de toneladas métricas se producen por combustión de alta temperatura, muchos dentro de los motores de combustión interna de los automóviles. En el motor de los autos, el aire contiene 78% de nitrógeno y se usa para quemar el combustible. Cuando el aire se comprime y se enciende, algunos de los oxígenos se combinan con el nitrógeno en lugar de con el combustible. Esto produce principalmente monóxido de nitrógeno. Cuando el monóxido de nitrógeno alcanza la luz del sol rápidamente, se convierte en dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es el smog café rojizo que se ve sobre las ciudades. Una vez que se produce el dióxido de nitrógeno, puede reaccionar en la atmósfera en varias formas. Sin embargo, su efecto neto es que el dióxido de nitrógeno reacciona con agua en la atmósfera para producir principalmente ácido nítrico y un poco de ácido nitroso. En el pasado, la naturaleza era capaz de reciclar los ácidos producidos, pero mientras la demanda de energía aumenta, la producción de contaminante también aumenta. El resultado, más lluvia ácida. Así que la mayor parte de nuestro problema de lluvia ácida viene de la combustión del carbón y el uso de los automóviles. Es cierto, pero las plantas que queman carbón han desarrollado tecnologías para reducir sus emisiones y la industria automotriz ha buscado soluciones similares para el problema. Hablando de plantas de combustión de carbón, conozco una muy cercana. Sugiero que hagan una visita y aprendan más sobre el tema de la lluvia ácida. Y de una vez les digo, excelente trabajo. ¿De qué está hecho el carbón? Cerca del 50% del carbón es carbono, carbono puro, lo mismo que obtienes cuando se quema tu pan. Cuando quemamos el carbono sale como dióxido de carbono. Otro componente del carbón es el azufre. En este caso en particular, cerca de 0.25% es azufre, y al salir de aquí se convierte en dióxido de azufre. El dióxido de azufre puede causar lluvia ácida. ¿Y qué tan eficiente es el carbón? Es decir, ¿qué tanto se convierte en electricidad? En esta planta en particular, cerca del 34% de la energía del carbón se convierte en electricidad. Probablemente te preguntarás, ¿y a dónde va el resto de ella?
pues parte de ella sale de la planta como calor. El resto se disipa en los sistemas de enfriamiento también como calor. Mencionó algo sobre la lluvia ácida. ¿Qué me dice del ambiente? La industria, como nosotros, el gobierno y los grupos ambientalistas, trabajamos juntos para asegurar que no haya efectos adversos sobre el ambiente. ¿Por qué es tan alta esa chimenea? Esta chimenea en particular mide cerca de 50 metros. Y la razón de que sea tan alta es porque el dióxido de carbono es el compuesto principal que sale con los gases. Y como sabemos, el dióxido de carbono es un poco más pesado que el aire. Si alguna vez viste el hielo seco, te habrás dado cuenta de que tiende a permanecer cerca del suelo. Ahora, si la torre no fuera tan alta, existiría la posibilidad de que el dióxido de carbono se concentrara mucho a nivel del suelo y alguien que caminara por aquí podría respirar una nube de él y asfixiarse por falta de oxígeno. Así que esta altura tiende a diluirlo lo suficiente para el momento en que llega al suelo. ¿Qué otro equipo tienen aquí para disminuir la contaminación además de la torre? Bueno, si ves hacia esa dirección, notarás que el gas sale de ese lado de la planta. Y un poco a la izquierda tenemos unas unidades llamadas precipitadores electrostáticos, que en realidad son aspiradores enormes. Estos modelos en particular remueven el 99.7% de las partículas que salen. Y luego se colectan aquí. Y las podemos usar después para diferentes procesos. Otro de los componentes es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre se produce porque hay azufre en el carbón. El carbón que se usa en esta planta tiene alrededor de 0.025%. Así que tenemos mucha suerte, ya que no hay grandes cantidades de azufre en el carbón. ¿Cuánto dióxido de azufre sale de aquí? En nuestras 3 plantas, alrededor de esta área en particular donde generamos electricidad, se producen cerca de 50,000 toneladas de dióxido de azufre por año. ¿Qué tanto es eso? Bueno, si lo vemos en perspectiva, en Alberta es cerca de 1/5 parte del dióxido de azufre que se produce al año. Me preguntaban, ¿qué podría decirnos sobre las fuentes de energía no contaminantes? Bueno, tenemos energía del viento, energía solar, energía hidroeléctrica y otras fuentes de energía. Lo que siempre debemos ver al hablar sobre esto es que la maquinaria real que usamos para generar energía del viento o energía solar requiere también otras fuentes de energía. En otras palabras, al hacer este tipo de cosas se reduce la contaminación, pero también se encuentra en otros lugares del proceso. ¿Qué nos dice de la energía nuclear? Quiero saber... ¿Qué opino de ella? Sí, ¿qué opina de la energía nuclear? No estoy en contra de la energía nuclear como muchas personas, porque estoy más preocupado por la contaminación que crea quemar el carbón que por la contaminación radioactiva de las plantas nucleares. Es mucho más numerosa. El gas natural es probablemente el más limpio de todos, pero se va a terminar. Sí, claro. Y el poder o energía nuclear tendrá cientos y cientos de años de uso. Cierto. Y no tenemos los gases de invernadero de otras fuentes energéticas. Pero lo más importante, en cuanto a cualquiera de esas cosas, será no construir plantas de energía nuclear cuando no sean necesarias. Hay que conservar la energía, ahorrarla, Es verdad. vivir mejor. Al usar menos energía, viviremos mejor sin duda. Bueno, Robin y Amy, ¿están a gusto ahí? Sí. Ahora tenemos que hallar formas para reducir la deposición ácida. ¿Ha habido algún progreso en esto? El uso de los convertidores catalíticos ha ayudado a reducir la contaminación por los automóviles. Hablando de convertidores catalíticos, Amy tiene una cámara manual. Veamos si podemos hallar algo. Seguiré el progreso en el monitor. Y tenemos aún no. Ahí está el túnel, el escape. Nos acercamos mucho, nos acercamos. Y ahí está, ahí está. Sí, aquí sucede. Con un convertidor catalítico, los gases de salida pasan a través de una cama catalizadora. Este aparato contiene un metal especial u óxido que cambia los gases contaminantes en una forma menos dañina. Amy y Robin, ya pueden salir. En realidad, Amy, ¿podrías darme la cámara? Sí. Hay algo más que quiero ver.
Vamos a acercarnos hacia el escape del motor de este auto. Aquí es donde el aire sale del motor. Cuando sale contiene una gran cantidad de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno. Estos pueden reducirse a dióxido de carbono, nitrógeno y agua por reacciones como esta. Y tenemos las plantas de energía. Noten qué altas son las chimeneas. Eso es para disminuir las emisiones de dióxido de azufre a los alrededores. Pero ¿eso no es pasarle el problema a alguien más? Pues sí, pero los ingenieros de estas plantas dicen que es menos dañino por su dilución. Y muchas plantas de energía usan filtros que reducen las emisiones tóxicas, ya que los filtros y limpiadores contienen sustancias químicas que reaccionan con los humos que salen a través de la química ácido-básica. Cierto. El dióxido de azufre actúa como un ácido. Hace falta una base para neutralizarlo, ¿no? Exacto. Probablemente el hidróxido de sodio sea una buena elección. Hay un problema, sin embargo. Es muy caro. Así que suele mezclarse con cal para poderlo reciclar. Aquí les mostraré cómo. El dióxido de azufre gaseoso pasa a través de una solución de hidróxido de sodio. Esto produce sulfito de sodio y agua. Ahora, tomando la solución y pasándola a través de una solución de hidróxido de calcio, que podemos ver que se produce en la parte superior de la ecuación de la reacción, obtenemos sulfito de calcio y... Una solución de hidróxido de sodio. Exacto, se recicla. Esto se llama proceso de doble álcali. Y hay un beneficio extra. El sulfito de calcio que se tira puede reaccionar con agua y oxígeno para producir sulfato de calcio, que también es yeso. Así que se usa para hacer yeso. La compañía de la planta energética reduce sus emisiones y hace muchos productos útiles. Exactamente. Hay muchos tipos de limpiadores químicos que se usan en la industria, pero esencialmente todos funcionan con un principio similar. Los ácidos y las bases están alrededor de nosotros, literalmente. Están en el concreto y las paredes de nuestras casas, incluso en los alimentos que ingerimos. En este programa exploramos algunos de los muchos usos de los ácidos y las bases en productos manufacturados, tales como el acetato de celulosa, alimentos y fármacos. Hemos visto que las plantas son afectadas por ácidos y bases, y también vimos cómo nuestra demanda de más energía, más productos y más transporte ha desarrollado la lluvia ácida. Conocimos algunas de las tecnologías que se han desarrollado para limpiar las emisiones y proteger el ambiente. Exploramos algunas de las conexiones entre los ácidos y las bases y nuestra sociedad. Muchos limpiadores, como por ejemplo este limpiador de vidrios y de cañerías, contiene ácidos o bases. También el fertilizante, el polvo de fertilizante... Algunos miembros del reino animal también los aprovechan. Las hormigas, por ejemplo. El ácido fórmico